a la comunidad de derechos internacionales que sigan mi caso y que se garantice el proceso legal. Vivió escondido, huyendo de la justicia, guardando celosamente los secretos de una casa donde se negociaron cargos, ministerios y obras. Usted no se va a entregar. No, porque yo no he cometido ningún delito, señora. Ya, muy bien. No he cometido. ¿Tengo yo algún acto delincuencial? Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del Jirón Zarratea, donde Pedro Castillo cambiaba el sombrero por una gorra para la repartija, le rendirá cuentas al país tras ordenarse su expulsión de su refugio temporal en Estados Unidos, causando un remesón político. Los allegados a Pedro Castillo están temblando. Envuelto en el caso Gabinete en la Sombra, en el que la Fiscalía lo señala como financista y coordinador, Sánchez, el paisano de Castillo, pasó a la clandestinidad desde el 17 de noviembre de 2022. Se le imputa a segundo Alejandro Sánchez Sánchez tráfico de influencia, colusión, encubrimiento personal y real, con el propósito de lograr ganancias ilícitas. La estrategia para el escape lo llevó a fingir su muerte, y este certificado de defunción fue su pasaporte a la impunidad. Usted no se murió para fugar. No, en ningún momento. Esa información es falsa. Yo en ningún momento he certificado esa muerte. Soy médico traumatólogo. Yo no certifico ese tipo de fallecimiento. Sánchez se había pasado de vivo frente a una orden judicial de 30 meses de prisión preventiva. Así pasó a la lista de los más buscados, donde se ofrecía hasta 30,000 soles por quien dé información de su paradero, pero nunca hubo éxito, hasta que fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos como indocumentado por la frontera con México. Si el juez no admite la medida cautelar, si el juez la rechaza, así interponga un habeas corpus, él va a ser expulsado. Pero ¿cómo es que este personaje se vio envuelto en una trama de corrupción en un gobierno que cayó como un castillo de naipes? El apellido Sánchez Sánchez se vio salpicado de denuncias por su célebre casa de 3 pisos ubicada en un barrio modesto de Breña. La fachada perfecta para que Pedro Castillo la use como una oficina en paralelo a Palacio de Gobierno y no haya evidencia de quienes ingresaban a verlo. Esperemos que hoy Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, nos cuente qué conversaban en la casa de Zarratea cuando el presidente se quitaba el sombrero y se ponía el gorro. ¿Por qué captaban a empresarios, Karelin López, Samir Villaverde, por qué captaban a esos empresarios para luego direccionar estas licitaciones y obras que se han ganado en la gestión del nefasto Pedro Castillo? Así desfilaron Karelin López, a quien se le ve ingresar el 19 de noviembre de 2021 y que según la Fiscalía acudía para la entrega del consorcio Puente Tarata junto al exministro Juan Carrasco Millones. También hubo registros de Samir Villaverde y hasta de Jacqueline Perales, gerente general de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Sin embargo, la lista de visitantes es larga y a juzgar de los congresistas todo hace indicar que habrá un terremoto político. Creo que esto va a jalar una cadena donde se pueden caer muchas personas y si Dina tiene que caer, que caiga también. Llega Sánchez Sánchez. ¿Qué terremoto va a llegar? ¿De qué grado? No sé, depende, ¿no? Depende de su voluntad para hablar. Hay gente que está dispuesta al heroísmo, entre comillas, ¿no? Hay otros creo que son un poquito más realistas, se dan cuenta de porque tengo que pagar yo por todo esto, y creo que el mecanismo de colaboración eficaz ha sido muy eficaz. Otras de las razones que encendieron las alarmas de la Fiscalía fueron las millonarias finanzas, pero sobre todo un extraño movimiento de $500,000 de soles. Entonces se preguntaban, ¿cómo fue que en 10 minutos recibió ese monto de su paisano José Fernández, que por esas casualidades chotanas se adjudicó de 7 licitaciones del gobierno?
Hablamos de un empresario también que tiene mucho tiempo, incluso es más antiguo que yo. Está en el rubro de salud, yo estoy en el mundo de los negocios. Pero este personaje fue tan cercano a la familia presidencial que entraba por la puerta grande de Palacio de Gobierno sin ningún registro, como los grandes. También tuvo una casa en Asia que estuvo bajo la lupa de la policía. El inmueble fue la guarida de otros prófugos como Fray Vázquez y Bruno Pacheco. Una casa de campo ubicada cerca del exclusivo balneario de Asia, valorizada en $500,000, construida estratégicamente en un campo, como para que nadie sepa quién vive allí. Creo que hubo una diligencia por la mañana, ¿no? A la madrugada ha sido, a la madrugada. Es su casa, ¿no? Es su casa, ¿no? Sí, claro, mi casa central. Yo hoy voy a conversar con Fray sobre todo porque... ¡Claro! Él está libre, pues. Estas fueron las últimas imágenes del ex prófugo en Lima. Primero en Surquillo, donde llegaba a visitar a su menor hija. Luego en el centro de Lima, caminando. Y finalmente junto a una rubia de quien no se supo la identidad, en la puerta de un hotel. Su mochila cargada de tantas acusaciones fue tan pesada que emprendió la fuga con rumbo a México. El mismo país que AMLO le dio asilo y manutención a la esposa e hijos de Pedro Castillo. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora presidente Pedro Castillo, pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso y que se le restituya en su cargo. Al parecer, el país de los charros no le gustó y Sánchez llegó a cruzar la frontera a los Estados Unidos. Subrepticiamente no quiso identificarse con su visa americana que le permitió viajar a Nueva York junto a un empresario minero en septiembre de 2021, cuando Pedro Castillo participó en la Asamblea General de Naciones Unidas. En fuga, Alejandro Sánchez prefirió confundirse con indocumentados que cruzaban desde México a Texas, hasta que el último 8 de septiembre fue detenido. Señor Alejandro Sánchez, ¿de qué vive ahora? De nada, no estoy trabajando, mi situación... ¿Quién lo mantiene? Está difícil, la verdad, ¿Quién lo mantiene? Nada. Por ahí he tratado de solicitar a un familiar que vive en el exterior para que me pueda facilitar de un dinerito y con eso estoy, ¿no? Los próximos días serán decisivos. Sánchez podría regresar al Perú esposado para contarlo todo y revelar quiénes más llegaron al búnker de la corrupción. ¿Hay temor de lo que pueda decir? Bueno, de parte mía ningún temor, que venga y más bien que cante todo lo que haya podido ocurrir, porque más bien creo que no van a haber pruebas, más bien se van a ir cayendo todo lo que han venido planteando. ¿Hay algo que temer? No, de nuestra parte absolutamente nada, más bien... Pero va a cantar todo. Que cante y tiene la obligación de cantar, porque para nosotros ese señor significa la persona que nos quitó al presidente. Ese señor lo sacó del local del partido de Perú Libre, se lo llevó a Zarratea y mire a dónde lo ha llevado al presidente. Esta pieza clave en el engranaje del caso Gabinete en la Sombra fue expulsado, pero juega su última maniobra procesal. Se conoce que ha presentado una medida cautelar que tiene como propósito suspender los efectos de la resolución del juez que ordena su expulsión de Estados Unidos. Evidentemente que esta medida cautelar tiene como finalidad ganar tiempo para presentar de pronto un habeas corpus acusando que no se han respetado sus derechos como emigrante. En un plazo máximo de 15 días, el juez deberá evaluar si admite o no la medida cautelar. Si la admite y la declara fundada, suspende los efectos de la orden de expulsión. Pero eso si es que lo logra. De lo contrario... Claro, si el juez no admite la medida cautelar, si el juez la rechaza, así interponga un habeas corpus, él va a ser expulsado. De darse la expulsión, Perú tendrá que enviar agentes policiales a recogerlo desde Texas y con ellos arribarán al aeropuerto Jorge Chávez. De allí lo pondrán a disposición del juez que ordenó la prisión preventiva. Pasa por el reconocimiento ante el juez que ordenó su prisión preventiva y luego es puesto a disposición del INPE para que le asigne el centro penitenciario donde debe cumplir los meses de prisión preventiva. Harán el reconocimiento de identidad y pasará a disposición del INPE para luego asignarle un penal.
Considerando las características peculiares de este personaje dentro de la investigación de la Fiscalía, entendemos que debe asignarse un penal de máxima seguridad porque habría muchos intereses de atentar contra la vida de este señor que viene. En el camino, la defensa buscará una salida para enfrentar a la justicia con información a cambio de beneficios. Se podría convertir incluso en un colaborador eficaz. Eso parte de que él tendría que admitir haber cometido delitos. O podría ser un testigo, si es que él conoce, sabe de personas que se han reunido y que han cometido algún tipo de delitos donde él no ha intervenido directamente. Como testigo reduciría su pena, pero como colaborador podría tener beneficios hasta la excepción de la pena, que es no ir a la cárcel, una condena suspendida. La corrupción castillista sigue teniendo sus bajas y con el testimonio de Sánchez Sánchez se abrirá una caja de Pandora en la que todos quisieran tomar distancia, pero la justicia los alcanzará. Yo voy a luchar por mi inocencia hasta lo último. Así me quiten todas mis propiedades. Mi dignidad no tiene precio, señores. Voy a luchar hasta el final. Lágrimas de cocodrilo, por no decir de lagarto. Bueno, el dueño de Zarratea está embarrado hasta el cuello. Y lo que vimos del destape de Cuarto Poder es solo la punta del iceberg. Y ahí no sabemos bien qué pasó, pero terminó diluyéndose esa investigación. Tenían material potente contra Pedro Castillo y de repente el productor a cargo de todo ese trabajo, Cristian Sotomayor, desapareció, lo multiplicaron por 0. ¿Qué hubo ahí? ¿Negociaron algo los Miro Quesada? ¿Fueron cómplices del gobierno de Pedro Castillo? Eso también está por verse. Pero lo cierto es que este caso del gabinete en la sombra y todo este círculo de poder paralelo que existía en la casa de Zarratea y que fue evidenciado con esta imagen realmente para el olvido del presidente de la República con un gorrito de pandillero ingresando a altas horas de la noche de manera clandestina a un local que no era un destacamento oficial para que pueda despachar el presidente de la República. Por lo tanto, todo lo que ahí se hacía está fuera de cualquier registro, por debajo del radar, sin ningún tipo de registro. O sea, eso ya de por sí es un acto sospechoso y delincuencial. El presidente tiene que dar cuenta de todas sus acciones, porque no es un reyesuelo, como pensaba el chotano, sino es un servidor público que tiene que transparentar sus acciones ante la ciudadanía. En fin, vamos a ver, ojalá que llegue pronto, ¿no? Y no dilaten la extradición como lo hizo Rafael Vela con el amigo de Gustavo Gorriti, Alejandro Toledo, y tengamos que esperar años, ¿no?, de verlo emborracharse en California y pasearse por ahí haciendo escándalos, hasta que por fin lo pudieron traer aquí ya por presión mediática extrema al expresidente Alejandro Toledo para que responda por los graves casos de corrupción que están viendo fiscales, pues, que hasta ahora no tienen ningún tipo de resultados en el más grande escándalo de corrupción que ha tenido nuestro país y que su accionar deja mucho que desear. Ojalá que en el caso de el gabinete en la sombra no sea así y veamos resultados oportunos y contundentes.